El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de Chile Vamos, senador Alberto Espina, presenta el documento de propuesta constitucional que entregará a los presidentes de la coalición. Bueno, muy buenos días. Quiero saludar a los presidentes, la presidenta del PRI, Alejandra Bravo, que nos acompaña, y además está resfriada, así que ha venido haciendo un gran esfuerzo. A nuestro amigo Felipe Kast, presidente de Evópolis, al presidente de mi partido, Renovación Nacional, y al vicepresidente Edmundo Luchans, con el que prometimos dejar de vernos durante un tiempo, porque hemos trabajado 6 meses juntos, y la verdad es que ha sido muy intenso. Quiero señalarles, saludar, entre paréntesis, a los demás dirigentes que nos acompañan, al secretario general de Renovación Nacional, de Evópolis, senadores, diputados, que nos acompañan y visitas que están presentes hoy día. Quiero señalarles que hace 6 meses atrás las directivas de los partidos de Chile Vamos nos pidieron que estudiáramos la actual Constitución y hiciéramos propuestas que permitieran mejorarla, perfeccionarla y hacer los cambios que el Chile actual requiere. Para eso se conformó una comisión de asuntos constitucionales a la que quiero en primer lugar darle mis más sinceros y profundos agradecimientos. Por varias razones. En primer lugar, porque está integrada por representantes de todos los partidos de nuestra coalición y también por independientes. En segundo lugar, porque logramos algo muy difícil en política, que el documento durante 6 meses no se filtrara, lo que ya es un aporte gigantesco. Y en tercer lugar, porque tuvimos muchísimas reuniones y sesiones de trabajo en las que recogimos las opiniones de un número muy relevante de personas a lo largo de Chile que nos fueron permitiendo tener el documento cuya síntesis se los quiero presentar hoy día. Pero como tenemos como coalición que aprender a dar las gracias, voy a comenzar por dar las gracias, porque este fue un trabajo en equipo. Y uno conquista la confianza de la ciudadanía y gobierna cuando es capaz de trabajar en equipo. Aceptar la diversidad, que la tenemos, pero simultáneamente tener la capacidad y generosidad para entender que somos parte de un equipo, con visiones a veces distintas y aproximaciones distintas. Quiero darle las gracias a Jorge Acevedo, a Víctor Manuel Avilés, a Edmundo Luchans, a Juan Francisco Gali, de la Fundación Avanza Chile, a Francisco Leturia, a Alejandro Montt, a Paulina Núñez, que fue una gran batalladora por la regionalización, a Hugo Ortiz de Filippi, a Max Pavés, a Lorena Recabarren, a Sergio Romero, a Eduardo Salas, que le pusimos el pitbull del equipo porque está presente en todas las jornadas y tiene que recorrer Chile entero hoy día, y se lo digo con todo cariño y afecto. A Diego Chalper, que fue un apoyo de un joven que colaboró muchísimo. A Sebastián Soto, que fue nuestro secretario ejecutivo. A Arturo Esquella, que dio una visión de lo que desde la perspectiva del mundo de los líderes jóvenes nos permitió que este documento contuviera mucha de su contenido. A Pablo Urquizar, que es un asesor legislativo nuestro, y a Valentina Verbal, que realmente hizo un brillante aporte en el trabajo que realizamos. Quiero pedirles eso, que le demos un gran aplauso porque se lo merece. Cuando comenzamos este trabajo, nosotros llegamos a 2 conclusiones. La primera, que Chile tiene 200 años de democracia constitucional. Este país no se inventó ahora, como quiere hacernos creer la izquierda. Este país, nuestro país, no surge en los últimos 2 años. Tiene una historia constitucional que ha dado el marco y regulado la convivencia de los chilenos, y ahí tenemos la Constitución de 1833, la Constitución de 1925 y la actual Constitución, que nos ha permitido, sobre la base de los acuerdos y los consensos, ser capaces de ir como país progresando, avanzando y construyendo una nación que, si uno la mira desde la perspectiva del tiempo, ha sido capaz de someterse a las reglas de un Estado de Derecho democrático que es básico en una democracia moderna. Y la segunda conclusión a que llegamos
es que la Constitución actual tiene y debe que ser cambiada y modificada. No por capricho, simplemente porque los tiempos cambian, porque los ciudadanos hoy día y legítimamente nuestros compatriotas piden y exigen la protección en forma más adecuada de sus derechos, porque tal como hoy día en la mañana millones de chilenos se levantaron a las 5 de la mañana, anduvieron 2 horas probablemente en un bus o en el metro o en un bus rural para llegar a su trabajo a las 7 de la mañana y volver a sus casas a las 9 de la noche. Tal como la mayoría de los chilenos se levanta temprano y con su propio esfuerzo pretende salir adelante, también exige que se respeten sus derechos, que se fortalezcan y que por lo tanto vivamos en una sociedad en donde exista mayor dignidad. Y ese es el punto central de la propuesta que queremos presentarle. Lograr que en nuestro país exista, bajo el marco de una nueva constitución, mayor dignidad para nuestros compatriotas. Y por eso es que hay reacciones tan virulentas cuando se ven en el último tiempo abusos que se producen del Estado contra las personas o abusos de las empresas privadas en los casos de colusión que se han conocido, o actos de discriminación o falta de oportunidades. Todo eso conduce a que la sociedad exija que el marco legal que rija a la sociedad chilena sea un marco en donde haya mayor respeto a los derechos de las personas y simultáneamente se respete con más claridad el mayor valor que una sociedad moderna tiene, que es la dignidad de sus habitantes. Quisiera hacerme cargo también de algo que me parece relevante y nos parece relevante. No engañemos a la ciudadanía. La Constitución no resuelve todos los problemas de los chilenos. El que lo diga es un demagogo. La Constitución fija el marco que nos permite progresar y avanzar como país, respetar las reglas del juego. Pero los países progresan sobre la base de los buenos gobiernos, de las buenas políticas públicas, de la defensa de los derechos de las personas, de los deberes del Estado y de una institucionalidad sólida que no dependa fundamentalmente del gobierno de turno, su funcionamiento, sino de su capacidad de servir a los chilenos más allá, con políticas de Estado, de lo que pueda significar las diferencias legítimas que hay en democracia. Nuestro documento se refiere con 80 propuestas. Quiero decirles que esta debe ser la primera oportunidad en muchas décadas que la centroderecha, que nuestro sector político es capaz de ponerse de acuerdo en 80 propuestas que apuntan fundamentalmente a mejorar las normas sobre la persona y su dignidad, los elementos básicos de la institucionalidad, la libertad y la responsabilidad, la ampliación de los derechos fundamentales, los deberes del Estado, las garantías para proteger los derechos y deberes fundamentales, el régimen de gobierno, la descentralización y el mecanismo de reforma a la Constitución. Nuestra propuesta tiene 3 ejes principales: la dignidad, la solidaridad y la paz social. El primer eje es reconocer nuevos derechos y reforzar los actuales. El derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. El derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, proscribiendo todo trato degradante o inhumano. Nosotros tenemos que ser quienes lideramos la defensa de los derechos humanos en nuestro país. Este jamás ha sido un patrimonio de la izquierda. Debe ser un patrimonio nuestro. Y esto se hace cuando no existe doble estándar para condenar todo acto en el cual se vulneren los derechos de la persona o se pretende usar como pretexto situaciones de contingencia actual para no respetarlos. Y por lo tanto lo elevamos a la categoría de uno de los principios más importantes en nuestra propuesta constitucional. El derecho de las personas a ser protegidos e indemnizados contra los abusos que sufran por las empresas particulares y también por el Estado. Porque son cientos los chilenos y miles los que sufren no solo los abusos que provienen del sector privado, que son condenables, censurables,
y que no merecen un trato distinto a calificarlos como actos de delincuencia de cuello y corbata. Pero también hay abusos enormes de parte del Estado que abandona y deja a la gente y muchos compatriotas en la indefensión. El derecho a toda persona a una pronta y oportuna administración de justicia, ya que la demora en ella o la falta de amparo a las víctimas constituye a sí misma una grave forma de injusticia. Un país no es digno cuando cientos de miles de emprendedores, dueñas de casa, transportistas, sufren a diario los asaltos y los robos y no tienen amparo de la justicia. Un Estado de Derecho democrático tiene como una de sus principales misiones proteger los derechos, la seguridad de los ciudadanos. El derecho a la rehabilitación y la reinserción social. Sí, distinguidos presidentes y presidentas, se habla mucho de la reinserción social en nuestro país, pero no se hace nada. Y nosotros lo elevamos a la categoría de un derecho fundamental. Un país que quiere darle mayor paz social y seguridad a sus habitantes debe asumir como un deber, como un principio del Estado, como un derecho fundamental, el de hacernos cargos de la rehabilitación de quienes han caído en una acción delictual, pero no podemos olvidar que el Estado tiene la obligación de rescatarlos. Actualmente, y así lo discutimos en la última ley de presupuesto, y es bueno aclararlo, hay 800 cupos en nuestro país para reinserción social, para reinserción laboral. Hay más de 25.000 reclusos que podrían acceder a esos cupos. Pero cuando se le pide a la nueva mayoría que lo haga, miran para el techo. Porque ahí sí que hay miles y miles de millones de pesos para proyectos que se sobreponen unos a otros, que no tienen ni un resultado concreto a la ciudadanía. Pero cuando se trata de ir en un Estado solidario, como lo vamos a explicar, en ayuda para rescatar a quienes han cometido un delito, siendo nosotros un sector político que queremos combatir firmemente la delincuencia, ahí sí que no hay ni tiempo, ni voluntad, ni recursos. Por eso para nosotros este es un principio y un derecho fundamental que lo vamos a incluir y lo incluimos en nuestra propuesta constitucional. El derecho de todo niño, niña o adolescente sin distinción alguna a las medidas de protección que su condición requiera, tanto por parte de su familia como del Estado. 20.000 niños están abandonados en Chile en este momento. 20.000 niños están abandonados sin que nadie se acerque a ellos para reinsertarlos socialmente. Nosotros queremos que eso sea un derecho fundamental de los niños y niñas adolescentes que puedan exigir que el Estado se preocupe de ellos y logre sacarlos de la situación de vulnerabilidad y desprotección en que se encuentran. El respeto y protección de la familia, fundamentalmente el respeto y protección a la imagen de todas las personas, reforzar la no discriminación arbitraria por cualquier motivo, el derecho de toda persona al acceso a la información pública del Estado, el derecho al debido proceso, no solo asociado a la actividad judicial, sino también a los procesos administrativos en los ámbitos tributarios, laboral, ambiental, entre otros. Un segundo eje, y esto es algo que discutimos mucho y lo avanzamos, es establecer los deberes fundamentales del Estado. Los deberes fundamentales del Estado. Son deberes fundamentales del Estado propender a superar la pobreza, propender a garantizar la educación, salud, vivienda, seguridad, trabajo y vejez digna, entre otros, en nuestro país. No es neutral frente a ello. Tiene el deber de aplicar políticas públicas, incorporar al sector privado y tiene como misión fundamental lograr derrotar la pobreza, dar vejez digna, avanzar en la precaria situación de salud que encontramos hoy en día y dar seguridad a las personas, entre otras medidas. Reconocer el valor fundamental de la maternidad y su protección, en especial en casos de embarazos vulnerables. Proteger a las personas en situación de discapacidad. Hay más de 2 millones de discapacitados en Chile y nuestro país no está preparado
para realmente darle una oportunidad de salir adelante con su propio esfuerzo. Desarrollar la investigación científica y tecnológica, proteger el medio ambiente y su patrimonio natural como la gran herencia que dejamos a las generaciones futuras. Hemos, como tercer eje, establecido la creación del defensor de las personas. Se trata de una institución autónoma con patrimonio propio que le permitirá a los ciudadanos recurrir al defensor de las personas para que exija a las autoridades de todos los poderes del Estado, a las autoridades administrativas, que adopte y dicte las normas en protección a los derechos de los ciudadanos que día a día se vulneran. El cuarto eje es garantizar la paz social y la democracia constitucional. En esto nosotros no tenemos ambigüedades. Nosotros tenemos una fuerte condena al terrorismo, al narcotráfico, a la delincuencia, a la trata de personas y a todo tipo de violencia, sea política, económica y social. El Estado debe hacerse responsable en caso de falta de servicio en todo el territorio nacional. Y lo digo porque probablemente hoy en la mañana, más de algún vecino de la región de la Araucanía, o de la región del Biobío, o de la región de los lagos, o de la región de los ríos, ha sufrido un brutal ataque. Le han quemado su casa, su campo, le han destruido su medio de locomoción, sea mapuche o no mapuche. Y resulta que nuestro Estado jamás admite la falta de servicio. Y tiene el deber de indemnizar a quienes son víctimas de actos de violencia extrema, en algunos de ellos y muchos de ellos actos de terrorismo. El Estado debe y tiene la obligación de asumir la indemnización por la falta de servicio en su deber de garantizar la paz social y el Estado de Derecho. El Estado, y entro al punto quizás que puede resultar más relevante, no solo cumple un deber subsidiario, sino también un deber solidario. Y en esto, nuestra conclusión es que durante las últimas décadas, nuestro sector político siempre ha expresado que el rol del Estado es subsidiario. Nosotros efectivamente compartimos y creemos que el desarrollo y progreso de un país y que el Estado en sí mismo tiene por objeto y está al servicio de la persona, que son las personas con su emprendimiento, aquellas que tienen que sacar adelante a su familia con su esfuerzo, en la medida que le demos igualdad de oportunidades y en la medida que tenga posibilidades de progreso y mayor bienestar. Pero hoy día el Estado no solo tiene el rol de dar oportunidades, tiene un rol solidario, que es asumir la responsabilidad ineludible de un Estado moderno de avanzar decididamente con políticas públicas que permitan disminuir definitivamente la pobreza, avanzar en políticas públicas para que exista una salud pública decente y adecuada para nuestros compatriotas, que avancemos en la construcción de una sociedad en donde existe una vejez digna y no con pensiones miserables, como lamentablemente vivimos a día los reclamos de cientos de miles y de millones de compatriotas. Esto no son situaciones respecto a las cuales el Estado puede marginarse. Por eso queremos un Estado fuerte. No queremos un Estado burocrático, un Estado en que sus principales autoridades fundamentalmente sean siempre objeto de cuoteo político, sean siempre objeto de repartija entre quienes llegan al gobierno. Queremos un Estado que sea fuerte en términos de asumir su responsabilidad y obligación, que la participación del sector privado es válida, necesaria y útil, pero el Estado tiene el deber insustituible de crear las necesidades y condiciones fundamentales para mejorar las condiciones de vida de todos los chilenos. Y ese es un giro y un cambio respecto a nuestra propuesta histórica. Creemos, por cierto, en el rol irreemplazable del emprendimiento del sector privado, pero creemos en el rol insustituible de un Estado que se juega por crear las condiciones
para tener una sociedad más digna en donde los chilenos se sientan cada vez con mayores posibilidades de salir adelante con su propio esfuerzo. El quinto eje es reconocer la multiculturalidad de nuestra nación. Somos un país multicultural. En Chile conviven distintas culturas. En nuestro país existen más de 1,5 millones de compatriotas de pueblos indígenas. Y creemos que el reconocimiento de nuestros pueblos indígenas sobre el aporte que han hecho en la construcción de nuestra nación es fundamental. Y por eso lo ponemos como uno de los ejes fundamentales de nuestra propuesta. Creemos, y entro al sexto eje, en consagrar la autonomía de los servicios públicos relevantes. Este tema lo he conversado mucho con Felipe Kast y con, por supuesto, los dirigentes de nuestra Comisión de Asuntos Constitucionales. Los servicios públicos sufren muchas veces los embates de los gobiernos de turno. Y nosotros creemos que en una sociedad moderna los servicios públicos más relevantes deben ser autónomos. Sus autoridades elegidas en base a sus méritos y no en base a sus relaciones con el gobierno de turno. Que sus decisiones sean tomadas pensando en cómo realizar mejor la labor que la Constitución y la ley establece. Y por eso propiciamos nosotros la autonomía absoluta en sus cargos y en sus atribuciones de servicios como impuestos internos, CERNAC, Fiscalía Nacional Económica o el Instituto Nacional de Estadística, entre otros. En la medida que estos servicios sean autónomos, vamos a tener un país en que se van a respetar más los derechos de las personas. Nuestro séptimo eje es hacer realidad una profunda descentralización política y económica. Hay una comisión de nuestro sector que la ha trabajado y la ha visto directamente, entre otros, con Paulina Núñez y otros de sus representantes. Y nosotros lo que queremos es derechamente avanzar sin complejos en una descentralización. La injusticia e inequidad territorial en Chile es gigantesca. Y por eso lo que nosotros propiciamos es, sin complejos, la elección democrática del intendente para que sea la autoridad que represente a los vecinos de la región, sin perjuicio de las autoridades que representen al gobierno central. El traspaso de competencias, el traspaso de recursos y la responsabilidad frente a la ciudadanía y el país en el uso de los mismos, porque son recursos públicos y por lo tanto es fundamental tener la capacidad de fiscalizar el buen uso de esos recursos. Y simultáneamente, en lo que nosotros hemos denominado el principio de subsidiariedad territorial. Las políticas públicas tienen un grave problema en nuestro país. Se quedan a nivel regional, en la capital regional, y no bajan a las comunas más pequeñas, a las provincias que no tienen capital regional. Y por lo tanto, establecer en la Constitución que las políticas públicas deben comenzar a aplicarse en la institucionalidad más cerca de la gente que en las comunas es un cambio gigantesco en la forma de avanzar en la regionalización en nuestro país. Nuestro octavo eje es reafirmar la necesidad y legitimidad del Tribunal Constitucional. Ustedes me dirán, ¿por qué lo ponemos? Por una razón muy simple. Porque en las democracias modernas que respetan los derechos humanos, la soberanía tiene como límite los derechos esenciales del hombre. Y las mayorías políticas, por legítimas que hayan resultado de un proceso democrático, no pueden pisotear ni pasar arriba de los derechos fundamentales de las personas. Ni cuando gana un sector, ni cuando gana el otro. Hay países que la justicia constitucional se ejerce a través de la Corte Suprema. Hay otros que tienen un tribunal constitucional. Pero no hay duda que un país que quiere garantizar el respeto de los derechos de las personas en todas sus dimensiones, tiene un órgano jurisdiccional, que en el caso nuestro es un tribunal constitucional, que vela porque ninguna autoridad se sienta con el derecho, con la atribución, porque existe una mayoría transitoria, a vulnerar los derechos fundamentales y los derechos humanos de quienes vivimos en este país, porque eso es de la esencia de un Estado de derecho democrático.
Quisiera finalmente señalar como último eje, así que no se preocupen, no voy a poner las 80 medidas, el régimen político de gobierno. Y en esta materia nosotros discutimos mucho, conversamos mucho y estimamos que el actual régimen presidencial tiene un exacerbado presidencialismo, valga la redundancia, que no permite equilibrar para darle gobernabilidad al país el funcionamiento entre el gobierno y el Parlamento. Y por lo tanto, tener un régimen presidencial atenuado significa un contrapeso a las atribuciones de quien gobierna que garantizan una mayor fiscalización de sus actos y una sociedad en la que se garantiza de mejor forma la gobernabilidad. Y también se han expresado opiniones partidarias de un régimen semipresidencial. Y estamos abiertos a que nuestra coalición lo debata a fondo. Esto significa, como bien saben ustedes, un jefe de Estado y un jefe de gobierno, con el objeto de permitir que coaliciones estables sean quienes constituyan un gobierno y se permita de esa manera tener un país más gobernable, con más estabilidad hacia el futuro. Es la única propuesta en que nosotros hemos señalado que tenemos un camino inicial, que es el del régimen presidencial atenuado, pero como no somos sordos ni ciegos, estamos abiertos a hacer un gran debate sobre el perfeccionamiento de nuestro régimen presidencial, de nuestro régimen de gobierno, porque eso hace una coalición moderna que no se cierra frente a debates de esta envergadura. ¿Cuál es el procedimiento? Finalmente, el procedimiento de modificación constitucional. Nosotros, derechamente, vamos a utilizar y a usar, como corresponde en un Estado de Derecho democrático, el mecanismo de cambio constitucional, participativo e institucional que consagran las democracias representativas y, en este caso, actualmente nuestra Constitución. Pero queremos que las reformas que de ahí surjan sean objeto de un plebiscito al país. No tememos plebiscitar los acuerdos que llegue el Parlamento porque creemos que es necesario que en la construcción de los cambios constitucionales el respaldo ciudadano es un factor cada vez más relevante para construir un país para todos. Nuestro procedimiento es entregar hoy a nuestros distinguidos presidente y presidentes nuestro documento. Sociabilizarlo significa recorrer el país en cada región y comuna, dialogando y conversando con la ciudadanía, explicándole sus contenidos, recibiendo sus críticas, acogiendo aquellas que resultan de mayor consenso, perfeccionando nuestro documento. Habrá una página web que también facilitará el trabajo para recibir la opinión de la gente en un sistema abierto y participativo y de esa manera, luego de la elección municipal, presentar nuestra propia reforma constitucional que por primera vez una coalición política de centro-derecha hace en forma unida, participativa, honesta y recogiendo la opinión que tiene la gran mayoría de nuestros compatriotas. Quisiera referirme, al finalizar, a lo siguiente. Nosotros hemos enfrentado en el último tiempo diferencias y han aparecido en los medios de comunicación. Diferencias respecto de la participación en el proceso de consulta y cabildos que ha hecho el gobierno. Y aquí se han expresado dos posiciones. Una de ellas es aquellos que con buenas razones señalan que este es un proceso poco transparente, viciado y cuyas conclusiones estarían amarradas de antemano. Y otros que también con muy buenas razones quieren participar en los cabildos para no dejar la cancha libre a la nueva mayoría, para poder expresar nuestros puntos de vista y además fiscalizar
las irregularidades que se puedan cometer. Quiero señalarles en esta materia que esta es una falsa disyuntiva, que ambas alternativas son absolutamente compatibles, que en una coalición diversa es legítimo que haya quienes quieren participar bajo la idea de no entregar la cancha a nuestros adversarios, fiscalizar y llevar propuestas que permitan conducir ese proceso, y quienes sostienen que ese proceso es un proceso que está plagado de irregularidades. Las diferencias no tienen por qué transformarse en un factor de conflicto mayor. Son parte de una coalición amplia y tenemos que aprender a convivir con nuestra diversidad. Pero lo que sí les puedo decir, que a contar de hoy hay algo que nos une y respecto a lo cual todos debemos cerrar filas, que es tener nuestra propia propuesta constitucional. Hemos preparado con la mayor dedicación 80 cambios a nuestra Constitución. Creemos que debe ser un factor de unidad, de enriquecimiento por todos, que entre todos debemos recorrer el país entero, que debemos consultarle a la ciudadanía qué piensa, acoger los cambios que quiera llevar adelante y fundamentalmente transformarlo en un proyecto de ley, en una reforma constitucional nuestra, que nos demuestre que somos capaces de trabajar en unidad detrás de un objetivo común, una constitución que le dé más dignidad a las personas. Ese es el camino al que quienes somos miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales los queremos llevar. Y al concluir, quisiera marcar también las diferencias que tenemos con el gobierno. Nosotros tenemos una propuesta concreta que busca dignificar a las personas. El gobierno y la nueva mayoría hasta ahora han sido incapaces de elaborar una sola propuesta compartida. Y la diferencia es muy profunda, porque los gobiernos y los sectores políticos están para liderar. Nosotros ponemos nuestras ideas arriba de la mesa para que la ciudadanía las juzgue, las critique, aporte, construya un camino constitucional entre todos. Y la nueva mayoría las esconde, simplemente porque las divisiones y divergencias entre ellos hacen absolutamente imposible que construyan una propuesta propia. Nosotros construimos nuestra propuesta sobre la base de valorar los 200 años en que nuestro país ha ido evolucionando, en donde cientos de miles de líderes de todos los sectores políticos han sido capaces de construir lo que Chile es hoy, un país con sus debilidades, con sus problemas, pero un país del que debemos sentirnos orgullosos. Pero la nueva mayoría y el gobierno simplemente quedó atrapada por la izquierda más dura, porque quieren partir de cero. Desconocen todo lo que se ha avanzado en estos años. Mientras nosotros nos sentimos orgullosos del aporte de todos los chilenos en el pasado, ellos lo desprecian, lo miran en menos, porque son los dueños de la verdad, porque Chile nació hace 2 años, y todos y los miles de chilenos que trabajaron por décadas, por 2 siglos, no tienen valor. Esa es la arrogancia de la izquierda que hoy día gobierna, y esa es la principal razón por que les vamos a quitar el gobierno. Finalmente, quisiera simplemente darle las gracias nuevamente a todos los que nos han ayudado, pedirles excusas si me he extendido, pero después de un trabajo de 6 meses creo que valdría la pena informarlos de lo que hemos hecho. La propuesta es de ustedes, cada uno de ustedes es dueño de ella. Aquí no hay patente individual. El equipo que ha trabajado lo ha hecho extraordinariamente bien, lo hemos hecho en forma unida, hemos tenido nuestras divergencias, hemos tenido nuestras peleas, pero por sobre todo hemos sido capaces de construir una plataforma de unidad. No siempre ocurre en nuestro sector. Y por eso creo que hoy día marcamos una diferencia respecto de ayer. Y es que somos capaces de mirar de frente a los chilenos y decirles, sin arrogancias, pero con claridad, sin ambigüedades y con honestidad, tenemos nuestra propuesta constitucional que fija las reglas del juego y el marco legal
para construir un país más digno. Muchas gracias. Un gran aplauso para el senador Alberto Espina y para toda la Comisión de Asuntos Constitucionales de Chile Vamos.